Dios les bendiga. Quiero cumplir con la petición del pastor Luis y con todo agrado les bendigo en el nombre de Jesús. Mi tarea es poder ayudarlos a considerar, a reflexionar sobre el capítulo 57 de Isaías. No tengo mucho tiempo, pero puedo decirles que primero hay que considerar que Isaías es considerado el Evangelio del Antiguo Testamento. El Evangelio, las buenas nuevas de Dios. Así que desde esta perspectiva usted tiene que saber que el capítulo 57, aunque hace una exhortación fuerte y plantea o describe una realidad terrible del pueblo de Dios, Dios aún así en este mismo capítulo nos muestra su amor y de cómo Él quiere restaurar nuestra relación con Él y siempre depende de Él. Nosotros quisiéramos, mas si Él lo revela y si Él lo permite, entonces es posible. En el capítulo 56, que es el anterior, podemos ver cómo Dios habla de que algunos en Israel son fieles y les promete un galardón. Y también exhorta a los líderes del pueblo que hagan bien su tarea porque están desviando al pueblo. Esto es muy importante, debemos saberlo. El pueblo de Dios siempre va a tener directa relación con su liderazgo. Aunque digamos somos de Dios, Dios nuestro pastor y todo eso, Dios ha provisto, Jesús ha constituido sobre su pueblo, sobre su iglesia, pastores que pastoreen con inteligencia y con conocimiento. Eso es muy importante. Jeremías 3:15, ahí pueden encontrar esa palabra. Ahora, en el capítulo 58, Dios también está haciendo un llamado al verdadero ayuno, ¿ya? Que el pueblo de Dios ayuna como quiere y a veces hace sacrificios que están de más, porque no es el problema del sacrificio, no es el problema la abstención que hagan, sino el cómo lo hacen y el por qué lo hacen. Eso es muy importante. Ahora sí, consideremos el capítulo 57 y podemos ver que para Israel en estas alturas donde Dios está exhortando, no les importaba en nada que muriera un bueno. ¿Y quién era un bueno? La Biblia dice que no hay ninguno bueno, pero aquí está hablando de que en el pueblo de Dios hay gente buena. ¿Y quiénes son los buenos? Pueden darse cuenta ahí ustedes en el primer versículo y el segundo de Isaías 57 que los buenos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Los que hacen la voluntad de Dios, esos son considerados buenos. Y qué lástima que mueran los buenos y se vayan a la eternidad. Y que queden aquí en el mundo gente que no obedece a Dios, que no hace su voluntad. Por lo que del capítulo 3 en adelante, hasta el final, podemos encontrar una exhortación de Dios, primero describiendo la realidad de su pueblo. No está hablando de Egipto, no está hablando de los asirios, no está hablando de los europeos, de los norteamericanos, de los sudamericanos. Está hablando de su pueblo Israel, príncipe de Jehová, aquel que luchó con Dios y venció. ¡Wow! Ahora estamos en un tiempo en que este pueblo está mezclado con gente que hace la voluntad de Dios, que son los pocos, y aquellos que no lo hacen. Y eso es lo que Dios está reclamando en este capítulo y está mostrando la realidad y nos está llamando a limpiarnos, a purificarnos, que podamos entender cuál es nuestra posición. Si hay un don tremendo y grande que tiene Dios, se llama discernimiento, entre otras cosas que son importantes, ¿verdad? Y el discernimiento es una habilidad para reconocer lo que es bueno y para descubrir lo que es malo. Descubrir la maldad del enemigo, descubrir las acechanzas del enemigo que son sutiles. Son sutiles. El diablo no se presenta a la iglesia con cachos, cuernos, no. Se presenta para seducirlo y arrastrarlo a una realidad que poco a poco, así como la fábula de cómo se comen cómo se cocinan los sapos, ¿no? Se les hace pensar de que se suben a una bañera con agua fría y está fría el agua y está todo bien, pero le tienen la hornalla encendida y poco a poco se van cocinando y no se dan cuenta. Así pasó también con el pueblo de Israel en el capítulo 57, ¿ya? En donde nos muestra una realidad terrible de Israel, que se han mezclado y Dios los considera fornicarios, adúlteros, que han abandonado la adoración a Dios y la
adoración se la han entregado a los ídolos, a los dioses. Habría que preguntarse en estos tiempos, ¿cuáles son nuestros dioses a los que le estamos entregando nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra concentración, a lo que le damos importancia? ¿Ya? Eso es sumamente vital, que podamos detenernos y reflexionar y pedirle al Espíritu de Dios que nos revele qué es aquello que yo estoy haciéndole ocupar el lugar de Dios. ¿Ya? Puede ser incluso mi propio ego, puede ser mi esposa, mi esposo, pueden ser mis hijos, pueden ser mi trabajo, puede ser mi celular, mi computador, internet, las redes sociales. Y de repente apuntamos al borracho, apuntamos al adulto que se va ahí con prostituta, pero ¿cuánta gente está ocupando el tiempo en las redes sociales que debiera ocuparlos en la presencia de Dios? Por decir algo. Esto es importante, porque va a llegar el día en que vamos a ser pesados y puede ser que no demos la medida. Y eso es lo que nos está exhortando Isaías 57. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta, hermanos queridos. En el que confía en el Señor se refugia en Él y heredará la tierra y vivirá en Jerusalén. Yo soy el Dios Todopoderoso que así lo dice. Pueblo mío, no siempre voy a acusarte, ni estaré enojado todo el tiempo, le dice el Señor. Yo mismo te hice y no quiero que te desanimes. Hermano querido, Dios tiene un propósito y un plan eterno. El propósito eterno de Dios y el plan de Dios está en curso. Desde que Cristo vino a la tierra, se comenzó a activar esa salvación tan grande y maravillosa. Pero sigue siendo fuerte la exhortación. Yo he visto tu desobediencia, dice el Señor. Pero yo te quitaré la rebeldía si me dejas. Yo te quitaré la rebeldía y te daré descanso. A todos aquellos que se arrepientan. El arrepentimiento es crucial. El arrepentimiento no solo es lamentarme porque no estoy haciendo las cosas como Dios quiere, sino que también comenzar a hacerlas como Dios quiere. Conversión. Estamos llamados a arrepentirnos. El líder de nuestra congregación a nivel global, el fundador de nuestra iglesia, una vez dijo que iba a ser necesario que nuestra denominación se enfoque en cristianizar la cristiandad. En otras palabras, en evangelizar nuevamente al pueblo de Dios. Y creo que estamos en esos tiempos. Las iglesias, los templos están llenos de gente que viene a adorar a Dios, pero como un adúltero, luego se va con otros dioses y no tiene culpa, es decir, no siente culpa. A eso es lo que me refiero. Pero necesitamos exhortarlos, necesitamos confrontarlo con la palabra, necesitamos llevarlo al Señor, que se arrepientan, que se conviertan de sus malos caminos. Esto es lo que nos hace parecer, en general digo, ¿no?, a la iglesia de la Odisea del capítulo 3 de Apocalipsis. La Odisea, la palabra la Odisea significa que es la adoración del pueblo, pero que es el gobierno del pueblo. Pero que en palabras de Jesús, en el capítulo 3:20, Jesús está fuera de la iglesia de la Odisea. Por eso que le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y nosotros usamos esta palabra para predicarle al mundo, cuando en realidad en Apocalipsis 3:20 Jesús le está hablando a la iglesia. Y creo que la iglesia de hoy, en general, se parece mucho a la Odisea, en donde dependemos de nuestros dineros, de nuestras riquezas, de nuestros autos, de nuestras casas, de nuestros negocios, pero no dependemos de Dios. Así que este es un llamado para que estemos en paz con Dios, que nos arrepintamos de vivir así y que nos convirtamos al reino de Dios, al gobierno de Dios, que Jesucristo gobierne nuestras vidas. Hermanos queridos, no seamos arrastrados por el mundo, no seamos arrastrados por las filosofías del mundo, que a veces se parecen mucho al pensamiento de Dios, pero se parecen, no son iguales. ¿Ya? Siempre, acuérdense, Satanás tentó a Eva con una palabra que se parecía a la que Dios había dicho, pero estaba tergiversada. Satanás no se acerca con cachos, con cuernos, con tridente y cola.
para tentarte. Te seduce con belleza y con tentación. Por tanto, el día que llegue tu tiempo de partir, que se pueda decir de ti, ha partido un hombre, ha partido una mujer buena. ¿Y por qué era buena? Porque obedecía a Dios en todo y no se iba detrás de otros dioses, de otras formas de pensar, mentalidades mundanas, aunque parecieran buenas. Si no viene de la boca de Dios, nunca nada será bueno. Un abrazo y discúlpenme que me haya tomado tanto tiempo, pero creo que era necesario compartirles con ustedes lo que el Señor dice en este pasaje bíblico, y que Dios nos libre a todos de ser adúlteros espiritualmente hablando, fornicarios espiritualmente hablando, y que seamos santos como Él quiere que seamos.